Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Vamos a tratar un asunto que casi no se toca, es el caso del reto que significa para la ciencia y específicamente para la psicología esta violencia criminal que cubre al país y que tiene consecuencias más allá de las que uno ve de inmediato. Así es, toda esta guerra que se ha desatado para combatir al crimen organizado, el número altísimo de víctimas, no solamente de muertos, sino también de desaparecidos. Queremos consultar a algunos psicólogos, especialistas, que nos puedan comentar las consecuencias y vamos a ver cuáles fueron sus comentarios. La tarea de los psicólogos en los próximos años, ya ha sido, pero en nuestro país con mayor razón, va a ser precisamente atender toda la secuela de violencia que estamos viviendo ahora. Huérfanos, viudas, comunidades diezmadas, comunidades amenazadas, zozobra. Eso deja una secuela psicológica en quien lo vive. Estamos hablando de alrededor de 60,000 muertos en lo que va de estos periodos de gobierno. Pues socialmente, ¿cuál va a ser el impacto? Esos son los muertos, pero cada muerto tiene una familia, está en una comunidad que ha sido golpeada, independientemente de las causas de su muerte. Es una situación de violencia que el Estado ha quedado rebasado para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Esperemos que estos próximos años pues se pueda reorientar el gasto, atender desde la psicología por vía de instituciones gubernamentales la secuela de esta violencia para rehacer el tejido social. Y esa va a ser una tarea que va, no sé, a durar al menos unos 20 años. El mismo tiempo que dura en instalarse el problema de salud pública como es esta violencia, calcúlele usted el mismo tiempo y otro de rehacerse. O sea, ¿cuándo y cómo se va a arreglar estas cicatrices? Tardan. Los retos en sí no son nuevos. Son retos que venimos arrastrando históricamente. Desde que la psicología nace, precisamente nace con el propósito de contribuir a comprender el comportamiento que ya era erróneo de alguna manera. Los retos tiene, por ejemplo, el de estudiar lo que sea la violencia, el estudiar las formas delictivas, el estudiar la delincuencia organizada, el caso particular que estamos comentando. Estudiar el caso, por ejemplo, del narcotráfico también de forma muy particular. Estudiar el caso, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres. O sea, tenemos muchos factores, muchos elementos que pueden estudiarse, que deben estudiarse de hecho. En la psicología se abra más esa perspectiva, que se deje de formar a tecnólogos, a tecnócratas, que nada más que saben aplicar psicometría, para ser realmente científicos sociales o cientistas, como se denomina ahora. ¿Sí? Cientistas que de alguna manera contribuyan a analizar la problemática del país y en algún caso también incluso a tratar de proponer algunas expectativas respecto a lo que está pasando. Desde la perspectiva de la psicología positiva, la meta por alcanzar sería el desarrollo, el apoyo al individuo a desarrollar sus propias habilidades y fortalezas psicológicas, así como la detección de sus propios recursos personales a fin de que pueda sobresalir ante una situación adversa. Fortalecer, por ejemplo, su autoestima. Si bien es cierto, es un proceso de duelo ante la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, es importante el fortalecimiento de su autoestima, así como el trabajo, posiblemente desde la terapia cognitiva conductual, para el trabajo, por ejemplo, en estado de una depresión. Y yo creo que los psicólogos tenemos mucho que hacer, dado que pues el estado actual ante las crisis sociales, económicas, pues tienen un impacto en el comportamiento humano. Pues buscar mecanismos que puedan ayudar a las personas para en determinado momento, cuando hayan sufrido algún acto violento, trabajar de manera más precisa con las víctimas, ¿no? Porque muchas veces se queda en las estadísticas
de las personas que murieron en un atentado, un ataque, en un asalto, pero ¿qué sucede con las víctimas? Creo que esa problemática es donde la psicología podría tener un papel muy importante. Yo creo que de acuerdo con la violencia que se vive, pues también es una responsabilidad del Estado pues dar ese tipo de atención a las víctimas, y si no tienen los recursos o si no tienen el acceso al apoyo psicológico, creo que sería una responsabilidad del Estado a través del gobierno federal, pero también estatal y municipal, pues procurar que pueda haber pues ese tipo de apoyo y de atención a las víctimas, que son las personas muchas veces olvidadas, ¿no? Pues después de los hechos pues ya nadie se acuerda de ellos, y les tocaría casi pues arreglárselas y a ver cómo asimilan, cómo pueden trabajar toda esa parte del duelo, de las pérdidas, y creo que ahí un apoyo profesional desde la psicología sería una cuestión importante. Tienen mucha razón los psicólogos en el sentido de que efectivamente las estadísticas nunca reflejan la magnitud de los problemas, y más cuando se trata de cuestiones de dolor, de pérdidas de vidas humanas. Pero además un dato estadístico también que se pasa por alto es el hecho de que las víctimas, todas las que conocemos, se habla de 60.000 muertos, también tienen familiares. O sea, el impacto de esta actividad criminal va más allá de las 60.000 víctimas, porque dejan huérfanos, dejan viudas, dejan padres que a veces son los hijos su sostén de la casa, y tantas consecuencias que no se alcanzan a medir con el puro número. Y la verdad es que también, bueno, no sobra decir que pues obviamente no todos son personas que hayan estado vinculados con la delincuencia, y aunque lo hubieran estado, evidentemente también dejan dolor, no es porque estuvieran vinculados y que alguien pueda decir pues es que se lo merecían y nadie sufra. Finalmente hay un impacto muy fuerte que afecta el ánimo, y que incluso de aquellos que no son familiares, que son amigos o que ni siquiera amigos, el estar viendo todo lo que sucede también impacta en la sociedad. Y esto desde luego tiene una repercusión, y también representa un reto gigantesco, descomunal, para el caso de la ciencia psicológica específicamente, porque estas familias pues que suman ya cientos de miles, y multiplicamos 60 por 3, por 4, por 5, no sé por cuánto, hasta dónde puede llegar el impacto, porque no solamente son los hijos, también son quizás los primos, los hermanos, los compañeros, todos los compañeros y todo eso, amigos, ¿no? Entonces es una población gravísima, afectada en la cuestión psicológica por esta violencia. Sí, y como lo mencionan, bueno, el Estado parece rebasado, es un aspecto que no se analiza mucho, de cómo pega, cómo se puede evitar, y lo que realmente está afectando, porque bueno, el ánimo de la gente, la posible depresión que pueda generar, entre otras cuestiones, enfermedades también, la verdad es que pues son muchísimos riesgos y es algo difícil de enfrentar. Y es que, por ejemplo, el dolor, ¿cómo puede medir el costo del dolor en términos de, pues no se puede medir en términos de pesos y centavos, pero indiscutiblemente es un daño moral gravísimo para las familiares. Como tú dices, tienes razón, a veces los que andan en las cuestiones delictivas, que son delincuentes, que son sicarios incluso, pues corren el riesgo, y efectivamente se concreta este riesgo, los ejecutan también como ellos ejecutan a otros, pero muchas veces pues los hijos, las esposas, los padres no son culpables de eso, y sin embargo pues como familiar duelen aunque sean malos, ¿no? Y esto es una población que está desatendida desde el punto de vista psicológico. Y también que puede generar incluso odio, evidentemente, entre la gente, sobre todo de aquellos que han sido personas víctimas, que iban pasando, que están y aquellos desaparecidos también, que genera una desesperación tremenda en las familias, no saber qué ha pasado con ellos, no saber si están muertos, si algo les está sucediendo. La verdad es que es horrible. Sí, desde luego, y es un aspecto que no se está atendiendo, porque incluso... Los mata en vida, prácticamente. Sí, efectivamente, definitivamente, y más conocer la forma tan atroz en que a veces pierden la vida a manos de los otros delincuentes, pero también está el caso de que todavía el cuidado a las víctimas no se da ni siquiera a las víctimas directas, como en el caso, por ejemplo, de violación o de robo, asalto o lesiones. Si no se da a las víctimas directas, que es lo elemental que debería cumplir el Estado, pues menos se da a los familiares, en indirecto, cuando ya son los familiares de los muertos. Sí, ni siquiera, como tú dices, aquellos que llegan a recuperar en algunos casos que son testigos, que han sido testigos de situaciones muy difíciles, que evidentemente requieren la atención. Lo que pasa es que muchas veces somos una sociedad que está acostumbrada a decir,
que no vamos con el psicólogo, con el psiquiatra porque no estamos locos, porque no lo necesitamos, pero se puede requerir, por supuesto, y más en este tipo de situaciones, un apoyo para tratar de salir adelante, porque de lo contrario, pues mucha gente, como dijimos, se puede deprimir, eso, la gente se muere de depresión, y por otro lado también puede caer en una situación de rencor, de ya no querer vivir, de ya no querer tener relación con nadie. Sí, claro, por una parte, y también se da el caso, nos hablaba uno de los científicos, en el sentido de que pues el Estado está rebasado en cuanto a atención psicológica para las víctimas, para los familiares de las víctimas de los delitos, pero además también hay muchísimos psicólogos que no tienen trabajo, se dan las dos cosas, por una parte desaprovechando conocimiento, desaprovechando un apoyo que debe ser fundamental, indispensable para esta familia, y por el otro, pues el Estado que no tiene recursos para atenderlo y que yo creo que ni les interesa, ¿eh? Sí, la verdad es que hay mucha gente, como ya lo mencionamos, que piensa que puede ser una pérdida de recursos acudir con un especialista, pero no lo es. Y también hay una, pues a veces, no sé si menosprecio o bajo interés por parte incluso de las autoridades de tener un grupo especialista, de pensar que eso es algo prioritario para atender a la gente, sobre todo porque además la mayoría de las procuradurías ya existen leyes también a nivel nacional para proteger a las víctimas del delito, y una de las prioridades es atenderlas psicológicamente. Sí, el otro aspecto también es que la población no tiene dinero para acudir muchas veces al auxilio psicológico. Por una parte la resistencia y el menosprecio y no valorar lo que representa esto, pero por el otro también la falta de recursos, de ingresos suficientes para ir a pagar, porque si a veces no se cura la gente la enfermedad invisible que tiene, ¿no? Pues menos va a buscar apoyo, pagar por apoyo psicológico, que es fundamental, que es indispensable, como tú dices, porque está generando una cuestión, un ánimo colectivo pues muy grave, inconveniente para el propio funcionamiento de las instituciones y el desarrollo del país, ¿no? Y es que las enfermedades del alma también, la verdad, son tan o quizá a veces más graves que las físicas, porque no se ven, muchas veces la gente no las expresa, y finalmente el daño que se puede generar es mucho más alto, porque eso también puede derivar en otros males físicos. Sí, y esto es lo que se desconoce, es la intención de nosotros presentar este tema, porque no se toca, no se debate, no se analiza, pareciera que no existieran daños más allá de la muerte del que es víctima directa de la acción criminal, pero estamos viendo que la cuestión se multiplica por varias veces y la gente pues sigue viviendo con esos problemas, y unos problemas que no tienen atención por especialistas. Sí, que se requiere evidentemente, y sobre todo quienes puedan tener la posibilidad de acudir con especialistas, y si no, que las autoridades también apoyen a la gente, porque como dijimos, es algo que a veces no se ve, pero que puede mata en vida, y que se requiere ante toda esta situación tan difícil que se está viviendo. Y estamos hablando pues desde luego en los casos extremos, que se trata de los 60.000 muertos que va en el sexenio, muertes violentas desde luego, pero también está el caso de los secuestrados, está el caso de la gente violada, la gente extorsionada, la gente que intimidada, a los que los delincuentes los tienen acorralados, con pánico, a veces hasta ¿no? por un Entonces, robo. Efectivamente, y eso, Traumático. y mucho menos se atiende a esa población, ¿no? Sí, que la verdad sí dejan traumas, dejan pues consecuencias que se tienen que atender, porque de lo contrario se altera la vida, le cambian todo a la gente que es víctima de un delito. Así es. Por eso, bueno, quisimos ver esto. Ojalá que si lo necesita, no dude en pedirlo, no tiene que estar esperando a pensar que está mal de sus facultades para acudir con un especialista. Así es. Vamos a un corte y regresamos.